Hola, hoy vamos a hablar de lo que pasó en el mercado durante los últimos 10 días. Tras el inicio de la fase 3 del programa económico, el mercado se concentró en la volatilidad que tuvo el tipo de cambio. El viernes habíamos cerrado con un tipo de cambio oficial alrededor de los 1.079, el lunes arrancamos en la zona de los 1.200 pesos por dólar y ayer cerró en los 1.095 pesos por dólar. Lo que también se esperaba con los anuncios fue la quita del dólar blend. Esto fue muy importante ya que tuvo una repercusión del 5% en dólares de caída en los precios de los granos. La soja en estos últimos 10 días bajó un 10%. Obviamente, por un lado tuvimos la quita del dólar blend y por otro lado la entrada de la cosecha, la cual venía demorada por las lluvias a un nivel del 5% nacional. Estos días más secos nos permitieron ir avanzando. Por otro lado, por el lado del maíz hay una gran cola de buques para cargar, aproximadamente 2,5 millones de toneladas. Hay una tormenta perfecta. Por el lado del maíz creemos que en el corto plazo se puede seguir calentando debido a los buques que hay para cargar y porque obviamente los productores nos vamos a concentrar en cosechar la soja y el maíz va a seguir quedando en el campo. Por otro lado, el presidente argentino, Milei, en una entrevista con Luis Majul, comentó que al 30 de junio van a volver los derechos de exportación al esquema como estaban anteriormente. Esto tenemos que tener en cuenta que puede repercutir en soja con $25 y en maíz aproximadamente unos $6. Por otro lado, en el plano internacional, la guerra comercial de Estados Unidos contra China se tranquilizó un poco. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el presidente Trump estableció un plazo de 90 días de pausa para los aranceles que puso incrementales al resto de los países, excepto a China. Pero en China hizo algunas excepciones a los productos electrónicos. Mientras tanto, en Brasil, la soja está llegando a puerto, lo cual es buenísimo porque se reanudan las exportaciones a China y ahora el foco está puesto en la siembra de Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que las lluvias, si bien demoraron un poco la siembra, fueron muy beneficiosas porque en algunos estados se presentaban sequía moderada. Eso ahora se limitó y la siembra se está desarrollando bien. De hecho, los últimos datos salieron por encima de lo que estimaban los analistas. Algo a tener en cuenta que es muy importante, en Estados Unidos se sembrarían 2 millones más de hectáreas de maíz y 1,5 millones de hectáreas menos de soja. Ante toda esta volatilidad nacional e internacional, nosotros tenemos que reducir riesgos, con lo cual lo que estamos recomendando es, en el caso del maíz, el maíz disponible en torno a los $200 y el maíz julio alrededor de los $190, nos parecen muy buenos precios para ir capturando rentabilidades y cerrar margen. Por el lado de la soja, obviamente, en caso de no necesitar los fondos, lo que estamos recomendando es ver con mucha atención la posición julio, de soja julio, que cotiza alrededor de los $290 con el esquema actual en derechos de exportación. Tenemos que tener en cuenta que si se da la modificación al 36 de los derechos de exportación, esa soja podría bajar aproximadamente entre unos 20 y unos $25. Recordemos, nuestro trabajo es reducir riesgos y capturar rentabilidad.